Hola amigos, ¿cómo están? Yo espero que bien, porque en el día de hoy nosotros vamos a tratar de un tema de neurología muy importante en la clínica médica, el vértigo. En este video vamos a hablar sobre las principales diferencias entre el vértigo central y el vértigo periférico. Entonces vamos a comenzar. Pero antes de hablarmos sobre las principales diferencias del vértigo central y del periférico, tenemos que conocer qué cosa es el vértigo y por qué razón lo dividimos en periférico y central. Empecemos con la definición del vértigo. El vértigo es una falsa sensación de movimiento o una falsa sensación de movimiento distorsionado, aun cuando el movimiento es normal. Entonces, miren, aquí nosotros tenemos un varón que está caminando normalmente, pero en su cabeza él siente que está caminando de forma totalmente distorsionada. Y es por eso, chicos, que el vértigo es una falsa sensación, porque no es real. Y claro, nosotros los médicos no la podemos ver clínicamente, porque el vértigo, valga la redundancia, es una sensación subjetiva. Ok, ya entendí qué cosa es el vértigo. Ahora, ¿cómo se produce y por qué se produce? El vértigo, chicos, se produce por una alteración en el sistema vestibular. Ahora, yo sé que en lo primero que han pensado al decirle sistema vestibular ha sido en el oído interno, en el lugar ese en donde se localizan los canales semicirculares, el nervio vestibular, y esto está bien, pero chicos, estas estructuras no son las únicas que componen el sistema vestibular. Para eso es importante que conozcamos la división de ese sistema. Bueno, básicamente el sistema vestibular se divide en dos porciones, la porción periférica y la porción central. La porción periférica está compuesta por los canales semicirculares, por el sacro, por el utrículo y por el nervio vestibular, mientras que la porción central está compuesta por algunos núcleos específicos localizados en el tronco cerebral, el cerebelo y las vías que comunican ambas estructuras. Entonces, básicamente, esas son las estructuras que van a componer las dos porciones del sistema vestibular. Como bien sabemos, el sistema vestibular es el sistema responsable por el equilibrio. Entonces, si el vértigo se produce por una alteración en el sistema vestibular, ahora entendemos el por qué que el vértigo se divide en central y periférico. Justamente porque si nosotros tenemos una alteración a nivel de la porción periférica, esto me va a producir el vértigo periférico. Y cuando nosotros tenemos una alteración a nivel de la porción central, esto me va a producir un vértigo central. Ahora que ya sabemos cómo el vértigo se produce, es importante que entendamos que cuando tenemos una alteración a nivel del sistema vestibular, algunas manifestaciones se hacen presentes, como por ejemplo el vértigo, las náuseas, los vómitos, la intolerancia al movimiento cefálico que más adelante vamos a comentar, una marcha inestable y el nistagmo. Y aquí podemos visualizar las dos porciones del sistema vestibular. La porción periférica, que está compuesta por los canales semicirculares, por el sacro y utrículo y el nervio vestibular. Al otro lado tenemos la porción central, que está compuesta por el tronco encefálico y el cerebelo. Ahora es importante que conozcamos las principales etiologías que originan estas alteraciones en el sistema vestibular, es decir, cuáles son las causas más frecuentes de vértigo periférico y central. Como les comenté, uno de los principales componentes de la porción periférica del sistema vestibular es el nervio vestibular. Entonces, la neuritis vestibular, es decir, la inflamación de ese nervio, va a producir el vértigo periférico. Además, tenemos otras causas como la laberintitis, la enfermedad de Meniere, que es una enfermedad de causa desconocida, pero cursa con una cantidad anormal de endolinfa dentro de los canales semicirculares. Como vimos, los canales semicirculares hacen parte de la porción periférica del sistema vestibular. También tenemos endorinoma, los medicamentos tóxicos al oído y los traumatismos, ¿no? Y las etiologías que producen una alteración en la porción central del sistema vestibular y por ende producen un vértigo central son la migraña, el accidente isquémico transitorio, el infarto cerebeloso, una hemorragia cerebelosa y también la esclerosis múltiple.
Ah, ya, pero clínicamente, ¿cómo yo podré diferenciar el vértigo central del periférico? ¿Es posible diferenciar los dos clínicamente? Bueno, primeramente tenemos que entender que el vértigo es una sensación, es subjetivo del paciente, ¿no? No es visible y por esa razón podemos diferenciarlo mediante otros signos. También vimos que el vértigo y el nistagmo están asociados, ya que ambas condiciones se hacen presentes cuando tenemos alteración a nivel del sistema vestibular. Entonces, miren, aquí nosotros tenemos algunas características que pueden diferenciar el vértigo periférico del vértigo central. Primero, el vértigo periférico se caracteriza por tener un inicio generalmente súbito, un inicio agudo, mientras que el vértigo central suele presentar un inicio insidioso, un poco más crónico, ¿no? También la hipoacusia suele presentarse en el vértigo periférico, mientras que en el vértigo central no se encuentra presente. Los síntomas visuales en el vértigo periférico generalmente se encuentran ausentes, mientras que en el vértigo central suelen presentarse, ¿no?, con mucha frecuencia. Y también el nistagmo del vértigo periférico tiene una característica de movimiento horizontal y rotatorio, mientras que en el nistagmo, mientras que el nistagmo del vértigo central tiene un movimiento vertical, como pueden visualizar en esta imagen, ¿no? Ahora, una característica, chicos, muy interesante del nistagmo es que tiene dos fases, una fase lenta y una fase rápida. La fase lenta se direcciona para el lado en donde se localiza la lesión y la fase rápida es la fase de corrección, es decir, la pupila vuelve en donde estaba inicialmente. Veamos un ejemplo. Vamos a imaginar de que ese varón tenga una neuritis en el lado derecho. Como vimos, la neuritis es una alteración de la porción periférica del sistema vestibular, pero el paciente no tiene idea de que tiene neuritis. Lo que sí sabe es que desde hace un día el paciente se está quejando de que no puede moverse bien porque siente que se va a caer. Al examen físico le podemos encontrar que tiene un nistagmo horizontal, chicos, es decir, un nistagmo horizontal, ¿no? Al analizar el nistagmo, podemos observar que la pupila se mueve de forma lenta hacia el lado derecho y luego vuelve a su posición anterior de forma rápida. Entonces, el nistagmo de ese paciente se mueve lentamente al lado derecho y luego se corrige, ¿no?, de forma rápida. Solamente por esto podemos ya sospechar de que la causa del vértigo del paciente puede ser periférico y que se localiza en el lado derecho apenas por el tiempo de enfermedad de un día y por el nistagmo horizontal, que es una característica del vértigo periférico. Además, la fase lenta del nistagmo se ha direccionado para el lado derecho, es decir, para el lado de la lesión. En conclusión, chicos, apenas con pequeñas características clínicas podemos determinar el lado de la lesión y diferenciar si el vértigo del paciente es de origen central o de origen periférica. Luego, la conducta que tenemos que tomar es la conducta diagnóstica, ¿no?, de pensar en las posibles causas que pueden estar provocando esta lesión, para de ahí tomarnos una conducta terapéutica adecuada. Esto sería todo, chicos, en relación al vértigo. Yo espero que hayan podido entender este tema muy relevante en la clínica ambulatoria de medicina. Hasta luego, amigos.